Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del curso de Introducción a la Administración Electrónica que damos desde el aula CEMIT de AMES. Bien, vamos a continuar por donde dejamos ayer. Ayer estábamos viendo el tema del DNI electrónico y ya introduje un poco por encima el tema del certificado digital. El certificado digital es un sistema similar al del DNI electrónico en el sentido de que nos va a permitir identificarnos ante la administración pública. Todo esto digitalmente, online, telemáticamente. Pero además también tiene una cualidad, igual que la del DNI, que es la de que nos permite firmar documentos. Esto lo veremos mañana probablemente o al final de esta clase, así que no me voy a adelantar con esto, pero que os vaya sonando ya la idea de firmar documentos. Bien, ¿qué es lo que diferencia, hola a los que vais llegando, qué es lo que diferencia el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre del certificado del DNI electrónico? Pues el del DNI electrónico es un chip, como vimos ayer, el de la tarjetita, como las tarjetas de crédito, y el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es como un programa, es software, ¿vale? Es un archivo digital. Bien, antes de nada, es verdad, quiero comentaros que existen muchos tipos de certificados digitales en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y aquí nos vamos a centrar en los personales, ¿vale? De persona física. Bien, entonces, primero, es un certificado software. Y esto ya de por sí va a ser una ventaja con respecto al DNI electrónico. Al ser un certificado que puedes guardar en una memoria USB o guardar en la nube, te va a permitir no tener que cargar contigo o tener que comprar el lector de tarjetas, ¿vale? Por lo tanto, se gana bastante en tema de comodidad, al no depender del lector que vimos ayer, que era barato y todo eso, pero pues si yo quiero usarlo en casa y lo compro y lo tengo en casa, perfecto, pero imaginaos que ahora lo quiero usar en el portátil que llevo en tren hasta Madrid. Bueno, pues cargar con el lector de tarjetas va a ser un poco fastidioso. No es que ocupe tampoco mucho, pero bueno, cuando vas de viaje, todo peso extra pues molesta. Entonces, ganamos en que no tenemos que llevar un lector de tarjetas. ¿Y en qué ganamos también? En el tema de la validez. Ayer hablábamos de que el DNI, el certificado digital que lleva incluido el DNI electrónico, caduca a los 2 años y medio, a los 30 meses. Pues el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre caduca a los 4 años. Yo creo que estoy intentando hacer mucho hincapié, pero es fácil confundirse. Entonces, espero que estéis entendiendo la idea de cuando hablo de uno y cuando hablo de otro, porque los nombres son parecidos y la caducidad también puede ser parecida, puede ser un poquito liosa. Pensad que por lo menos está siempre escrito en el manual en la presentación, ¿vale? Entonces, ante la duda, que sepáis que lo tenéis ahí por escrito. O bueno, que podéis volver a ver el vídeo donde lo explico, claro. Pero lo que voy es un poco lioso porque vamos a ver 4 opciones diferentes para identificarnos. Las 4 tienen similitudes y algunas diferencias. Las 4 tienen unas caducidades diferentes, que es un cachondeo. Yo creo que son las 4 totalmente diferentes, la caducidad. Entonces, bueno, pues es como está montado el tema. Así que intentad no perderos demasiado, pero bueno, al final también pensad que no tenéis que tener memorizado cuándo va a caducar el DNI o cuándo va a caducar el certificado digital. Os enteraréis. Bueno, la última ventaja, bueno, aquí la tengo como segunda, es que el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es prácticamente equivalente al DNI electrónico. Luego, cuando hablemos de Chave 365 y de clave, que son los otros dos sistemas de identificación, veremos que no son totalmente equivalentes, que tienen sus ventajas, pero que como inconvenientes tienen que no permiten en todos los sitios usarlos. Mientras que cualquier sitio al que vayáis donde tengáis que identificaros digitalmente,
os van a dar la opción de DNI electrónico o certificado digital. Esas dos opciones os las dan, pues yo diría que siempre. Conozco un sitio donde no se cumple del todo, porque hay que dar un permiso especial, que es en ESAUDE, que lo veremos mañana. Pero es muy raro, ¿vale? Hola María. Entonces, estas son las 3 ventajas más interesantes. A cambio tiene un inconveniente que, bueno, puede ser bastante fastidiado a veces, depende de dónde vivas y cómo tengas el tema de ir hasta donde tengas que identificar. Bueno, ya lo explicaré luego. Pero la obtención puede implicar ir a una ciudad a identificarse. Y bueno, pues eso. Si no tienes coche, si vives lejos de la ciudad o del sitio donde se pueda identificar, pues puede ser un fastidio. Entonces, es lo peor que tiene. El DNI electrónico, como es algo que viene ya con el propio DNI, eso en sí es también una dificultad. Es decir, tener que ir en mi caso, a Santiago, a renovar el DNI es un fastidio. Pero es que estoy obligado por ley. Es decir, no puedo andar con el DNI caducado. Entonces ahí no hay otra. No lo puedo poner como inconveniente porque es lo que hay. En cambio, en esto, como no es algo obligatorio, pues sí que es un inconveniente. Es decir, que hay que hacer esto si quieres y puede ser un fastidio a veces. Pero bueno, eso vamos a ver dentro de un momentito cómo es el tema de la obtención. Bueno, justo ahora vamos a ver. Bien, ¿cómo podemos obtenerlo? Pues de 2 formas diferentes. Bueno, diferentes pero muy parecidas, ya veréis. Tienen la misma base. 2 formas. Una es pidiéndolo desde un ordenador y luego yendo a identificarte a la oficina de registro de turno, la que tú hayas elegido. Ahí no hay problema en que puedes elegir la que mejor te venga. O la otra es hacerlo directamente todo el proceso desde casa, es decir, lo pides en tu casa, usas tu DNI electrónico y ya te lo dan al momento, ¿vale? Esta es más cómoda, pero implica que tienes que tener un lector de tarjetas, tienes que tener el DNI con el certificado no caducado y la contraseña, evidentemente. Tienes que tenerla también, ¿vale? Entonces, si lo tenéis, todo esto es muy fácil de conseguir. Es un proceso que en 5 minutos lo tienes hecho. Yo, de hecho, lo hice hace medio mes o un mes, diría yo. Un mes. Entonces es súper fácil. Pero muchas veces cuando la gente va a pedir el certificado digital es precisamente porque le falta el DNI electrónico. O bien porque lo tiene caducado, o bien porque no tiene lector de tarjetas, o bien porque a lo mejor no lo sabe también que tiene esa opción. Entonces, la más habitual va a ser esta primera, que es la que implica un poquito más cosas más molestas. Bien, en cualquiera de los casos vamos a hablar de requisitos necesarios. Requisitos para esto. Tenemos que tener instalado un programa que se llama configurador FNMT-RCM. Bueno, el nombre es lo de menos. Hay un programa hay que instalar, ¿vale? Si pulsamos en el enlace, como ya os expliqué ayer, aparece aquí para descargar, ¿vale? No tiene pérdida. Tenemos para Windows, para Mac o para Linux. Os comentaría esto de 62 y 34 bits. Perdón, 64 y 32 bits. No voy a meterme en si vuestro ordenador es de uno u otro. Simplemente quedaos con si el ordenador es moderno del 2012 para adelante, lo más probable es que sea del 64 bits. Vosotros instalad el de 64. Si os deja, es que es de 64 bits. Que no os deja, instaláis el de 32 y ya está, no tiene pérdida. Porque os podría decir, pues vais a tal sitio, las propiedades del sistema de Windows y ahí os dice si es de 64 o de 32. No os mareéis con eso. No nos vamos a meter con eso, simplemente descargáis este. ¿Funciona? Pues ya está. ¿Que no funciona? Pues descargáis este. Bien, bueno, ya con Mac no hay ese problema y con Linux sí que hay ese problema, pero incluso más. Entonces ahí ya no me meto. Bien, entonces, este programa es obligatorio instalarlo hoy en día, se supone. Es decir, oficialmente no. Y, por ejemplo, en el aula que tenemos Linux, no lo tenemos instalado y funciona. Lo he hecho con algún alumno recientemente y funcionó perfectamente. En cambio, en Windows yo he tenido la experiencia de que si no tenía la aplicación instalada, no me funcionaba.
De hecho, acabo de comentaros, lo renové hace un mes. Y sin instalar la aplicación no podía renovar el certificado, ¿vale? Entonces que tengáis también eso en cuenta. Que es, en principio, no es obligatorio, pero en la práctica, por lo menos a mí me obligó, así que os recomiendo que lo hagáis. Y no molesta nada, de hecho es mucho más cómodo, mucho más rápido instalarlo y hacer lo del certificado con este programa que sin él, así que se gana. Esto es lo que os decía ayer de, con el tiempo están haciendo las cosas cada vez un poquito más fáciles y con menos requisitos. Antes era más complicado. Luego, otros requisitos que podemos necesitar, pues si vamos a usar el DNI electrónico, tenemos que tener instalado lo que comentábamos ayer del DNI electrónico, el software necesario, los drivers, lo de la criptografía y todo esto, ¿vale? Y finalmente, Autofirma, que es un programa que veremos mañana o al final de esta clase, que sirve para firmar documentos. Bien, vamos a ver cómo sería si instalamos el configurador. Solamente para que veáis es descargarlo, hacemos doble clic, nos aparece esta pantallita donde dice bienvenido, le das a siguiente, siguiente y ya está. No tiene pérdida, no tienes nada que configurar, nada especial, tú simplemente le das a siguiente y se instala, ¿vale? Entonces ahí no hay pérdida. Luego, bueno, es verdad, esta pantalla tengo que enseñarla después. Lo bueno de esto, de usar este programa, es que nos va a facilitar luego a la hora de instalar el certificado en varios navegadores de tu ordenador y hacer una copia de seguridad de ese certificado por si quieres guardarla en el móvil o en la nube o en una memoria USB. Por lo tanto, este programa en ese sentido es muy, muy recomendable. Bien, si queremos solicitar el certificado sin DNI electrónico, tenemos que ir, bueno, os comento antes de nada, claro. ¿Cómo iríamos? Pues certificado FNMT, buscamos eso y suele ser ya la primera página que encontramos en Google, ¿vale? La dirección veis que es cert.fnmt.es. Luego aquí, como os dije antes, vamos a persona física, porque no queremos de representante, ni de persona jurídica, ni de entidad sin personalidad jurídica, ni de sector público. En principio, aquí vamos a hablar del de persona física. Y ahora aquí es donde tenemos las dos formas de las que hablé. Certificado software y aquí el certificado a través del DNI. Bueno, le damos a este, que es el primero que vamos a explicar. Aquí tenemos 4 pasos. Bien, vamos a ver qué es el primero. El primero es los requisitos. Configuración previa significa eso, requisitos, lo que se requiere para hacerlo. Entonces aquí ya nos explica que necesitamos una versión moderna del navegador de Internet. Y necesitamos el configurador ese que os comenté. Y el autofirma. O sea, lo que os dije antes. Lo único que antes no había dicho es que también necesitamos un navegador moderno. ¿Vale? Bien. Si sabemos que cumplimos esos requisitos, vamos al segundo paso, que es la solicitud vía Internet de su certificado. Bueno, pulsamos ahí y nos aparece este formulario. Bueno, esto ya lo voy a hacer aquí con la foto esta, sí. Bueno, pues en este formulario tenemos que rellenar los datos. Veis aquí que pone primer apellido y dice... Lo voy a hacer aquí, que esto se puede hacer más grande. Fijaos, primer apellido, tal y como aparece en su documento de identificación. Esto sé que hay gente a la que le he dado problemas, entonces son tiquismiquis, ¿vale? A lo mejor os coincide con alguien que no es tan tiquismiquis, pero en principio tienes que ser muy tiquismiquis. Si en tu DNI pone... bueno, lo que sea, tienes que poner exactamente, si pone un D en el primer apellido, pones un D. Otra cosa, en principio los DNIs van en mayúsculas, pues ponlo todo en mayúsculas, por si acaso. ¿Vale? Si pones algo mal aquí o pones los dos apellidos, probablemente te lo echen para atrás y tengas que volver a hacer el proceso. ¿Vale? Entonces, DNI, apellido, correo electrónico, aquí sí ponlo en minúsculas porque tu dirección de correo electrónico siempre es en minúsculas, y aquí se pone otra vez.
Una vez hecho eso, tienes que darle aquí a pulsa aquí para consultar y aceptar las condiciones. Esto a veces pasa muy desapercibido, ¿vale? Es el típico... Bueno, le doy aquí para que lo veáis. Veis que se expande todo esto y hay que darle aquí a aceptar. ¿Vale? Una vez le damos a aceptar, ya podríamos darle a enviar petición. Tardará unos segunditos y al rato recibís un correo electrónico. Como pusisteis aquí el correo electrónico, pues recibís ahí un nuevo correo. Y en ese correo vais a tener un código numérico que tendréis que dar luego en la oficina de registro. Bien, os comento, para que más o menos entendáis cómo va la página web. Hemos hecho el paso 1, que eran los requisitos, hemos hecho el paso 2, que es la solicitud a través de Internet, y ahora vamos al paso 3, que es la acreditación de nuestra identidad en la oficina de registro. ¿Vale? Pulsaría, bueno, pulso ahí, no tiene nada que aquí que se pueda interesar, pero entonces tienes que ir a la oficina de registro que tú quieras con tu DNI y con ese número apuntado. Bueno, pues tenerlo en el correo del móvil y ya está, pero tienes que tener ese número. ¿Veis aquí que pone localizador de oficinas? Pues esto es muy importante porque aquí es donde vas a encontrar la oficina más cercana a donde vives tú. Bien, tenemos aquí para elegir qué tipo de certificado es. Yo quiero de persona física. Ahí está. Y ahora en ubicación pongo Santiago porque Bertamiráns no tiene. Y me dice aquí, vale, pues hay 5 en Santiago. Si hago zoom, esto es como Google Maps que funciona con la rueda del ratón, o puedo dar aquí al más y el menos, pues si hago zoom veo aquí las diferentes oficinas que hay, ¿vale? En Santiago. Una aquí. Si pulsamos encima nos da información, la dirección y tal, ¿vale? Aquí otro y por aquí creo que hay 2. Bueno, es uno que tiene de doble, creo. Ah, no. Ah, no. Sí, son 5, vale. Entonces aquí están los 5, ¿vale? La cosa es, puedes ir al que tú quieras, pero depende de cada sitio de estos, van a tener un horario de apertura al público y a lo mejor tienen cita previa o a lo mejor lo que sea. Por lo tanto, lo que yo recomiendo siempre con esto es, como aquí no te dice el horario, aquí simplemente te está diciendo que es para el certificado de persona física. Entonces, es lo que queremos. Pero como esto no es suficiente información, lo que os recomiendo yo es que busquéis luego la información en Google de este sitio y llaméis por teléfono. Es decir, por ejemplo, Fixtech. Este es a donde fui yo la última vez que lo hice. Pues Fixtech, veo aquí la dirección, coincide con la que pone aquí. Y aquí veo el número de teléfono. Pues llamaría para, primero, preguntarles por el horario. A lo mejor ya tiene aquí el horario, que muchas veces lo pone aquí, pero por si acaso. Porque una cosa es el horario de atención al público en general y otra cosa a lo mejor es el horario concreto para identificarse en esto, ¿vale? Por lo tanto, yo llamaría para asegurarme de cuál es su horario, si hay que pedir cita previa y cualquier otra duda que pueda tener en el momento. Y una vez hecho eso, pues vas a ese sitio, te identificas, se hacen ni 5 minutos, son 2 o 3 minutos, si no hay cola, es entrar y salir. Es entrar, decirle tu nombre, darle el numerito y ya te vas. Y al momento de salir, ya recibes un nuevo correo. No, es verdad, creo que ahora ya no envían correos electrónicos. Creo que antes sí que enviaban una confirmación de que ya había sido, pero ahora me suena que no, me dijeron que no. Como yo lo hice últimamente a través de internet, pues no tengo ese dato seguro. Pero bueno, aunque no te lo confirmen, tú el caso es que ahora te vas para tu casa y vas ahora a completar aquí el cuarto paso. No, estábamos en persona física. Estábamos con la primera forma de obtenerlo. Nos hemos acreditado y ahora vamos a descargar el certificado. Pulsando aquí y volviendo a rellenar. No es exactamente el mismo formulario de antes, pero es muy parecido. Tenemos que poner el DNI, el apellido, el primero, y el código ese que nos enviaron por correo. El número, ¿vale? Y de nuevo aquí, darle a aceptar las condiciones, que está por aquí abajo.
Aquí. Y cuando esté, le daría a descargar certificado. Ojo, hay dos descargar. Este es descargar los términos y condiciones, o sea, el contrato, por decirlo así. Es una tontería descargarlo. Puedes hacerlo, pero lo importante aquí es descargar el certificado, ¿vale? Y cuando le des a descargar el certificado, es cuando te va a aparecer en el navegador una ventanita como esta que te dice: ¿quieres abrir el configurador de FNMT? Pues le dices que sí. Y ya él te lo descarga y te hace todo el proceso, ¿vale? Te lo instala en tus navegadores en todas partes. Y además te pregunta, mejor dicho, si quieres hacer una copia de ese certificado. Dices que sí y la guardas en tu ordenador donde quieras, en el escritorio o en descargas o donde tú quieras. ¿Vale? No es obligatorio hacer una copia de seguridad, pero sí que es muy importante, es muy aconsejable. Entonces, hemos visto cómo sería el proceso complicado, que es el de lo hago desde el ordenador, luego voy a, en mi caso, Santiago o a Pontevedra o cualquier sitio así. Luego vuelvo a mi casa y ahí ya puedo descargarlo. Es decir, es un poquito lioso. Vamos a ver ahora cómo sería el otro proceso, que la idea es la misma, solo que no tienes que ir a Santiago. Voy aquí para atrás para que veáis. Vamos a hacer el segundo proceso, obtener certificado con DNI electrónico. Bueno, pues aquí te dicen requisitos, lo que vimos antes. Pues son los mismos de antes, pero además también necesitamos tener software necesario para leer el DNI electrónico, lo que dije antes. Es obvio. Vamos al segundo paso, le doy aquí. Y ahora aquí es cuando me dice, mira, bueno, aquí tampoco hace falta enseñar eso. Pero el caso es, me dice, conecta tu DNI electrónico y lo leo. Tú pones tu DNI electrónico en la tarjeta, en el lector de tarjetas, perdón. Pones la contraseña de ese DNI y ya te rellena automáticamente todos los datos. Ya no tienes que tú ponerle tu primer apellido ni tu número de DNI. Lo que sí te pide es que pongas tu correo electrónico. Claro, eso sí. Y luego le das a lo mismo de antes, aceptar los términos y condiciones de uso y enviar. Luego, lo siguiente que te toca hacer es venir a descarga de su certificado. Ya no tienes que ir. Bueno, te envían de nuevo un correo electrónico, ¿vale? Pero no tienes que ir con ese número a la oficina de Santiago ni nada de eso. Simplemente vienes aquí, rellenas los datos y descargas de nuevo el certificado de la misma forma que hicimos antes. Entonces, veis que la idea es parecida, solo que si tienes el DNI electrónico no tienes que ir a Santiago, o a Pontevedra, o a Coruña, o a Vigo, o a donde sea. Cualquier oficina de registro. Dame un segundito. Déjame mirar a ver si aquí me olvido de alguna cosa que pudiese interesar. Vale, es verdad. Un detalle muy importante, que lo dicen en los requisitos, y ya me estaba olvidando de él, es el tema de que yo tengo que pedir el certificado, bueno, solicitar el certificado desde el mismo ordenador desde el que lo voy a descargar. Es decir, si tú solo tienes un ordenador, pues no te va a afectar, es lo normal. Pero esto me pasaba mucho en el aula, que venía gente a solicitarlo, entonces lo solicitaba en un ordenador, se iba a Santiago, volvía al día siguiente y resulta que no se acordaba en qué ordenador lo había solicitado. Pues tienes que hacerlo desde el mismo ordenador, hay que fijarse en ese detalle, ¿vale? No vale ir a esa página web desde otro ordenador. De hecho, te suelen decir que si has hecho una actualización de Windows muy grande, que esto es lo que pasa un par de veces al año, o si has formateado el ordenador, es probable que el viaje a Santiago no sirva de nada. Entonces, no actualices Windows en el intervalo entre haberlo solicitado y no haberlo descargado todavía, ¿vale? No sé si se está entendiendo, espero que más o menos se entienda la idea esta, que es un poquito así enrevesada. Buenas tardes, Alejandro.
Luego, otro tema muy importante, si usamos cualquiera de estos sistemas de descarga, es el tema de, si estoy en mi ordenador, perfecto, es mi ordenador personal, no hay ningún problema en tener ahí instalado el certificado. Ahora, si estamos en un ordenador de paso o de un compañero o de otra persona, tipo, bueno, pues los del aula o uno del trabajo, mucho cuidado con dejar ahí instalados los certificados. Si hacemos la petición desde el trabajo o desde el aula, por lo que sea, está bien, pero lo que tenemos que acordarnos luego es de borrar el certificado del ordenador del aula o del trabajo, ¿vale? Porque si no, cualquiera va a poder identificarnos a través de nosotros, o sea, con nuestro certificado. Por lo tanto, tenemos que borrarlo, pero se borra siempre, evidentemente, después de hacer una copia. Hacemos una copia para enviárnoslo a nuestro ordenador en casa, para enviárnoslo a nuestro móvil, guardarlo en una memoria USB, esa clase de cosas. Y después es cuando lo borramos. ¿Vale? Ahora vamos a ver precisamente cómo se hace esto, cómo se hace la copia y cómo se borra del ordenador. En Windows, no vamos a ir a Mac y a Linux porque ya sería meternos en un poquito más de lío. Bien, entonces, ¿cómo se gestionan los certificados? Lo primero que hay que entender es que Windows tiene un sistema para guardar los certificados, en principio compatible con Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, cualquier navegador que conozcáis, menos uno. Ese uno es Firefox. Firefox tiene su propio almacén de certificados, ¿vale? Entonces, es posible que nosotros instalemos el certificado en Windows. Fijaos, este de aquí es un certificado, ¿vale? Suele tener este icono, pues no os voy a explicar ahora cómo se instala aquí, lo explico luego, pero, o sea, con fotos, pero la cosa es que si lo instalo en Windows, está disponible para el Google Chrome, para el Microsoft Edge y estas cosas, pero no estaría disponible aún para Firefox, ¿vale? Entonces, va a haber que instalarlo, por decirlo así, 2 veces, o borrarlo 2 veces si lo tenías instalado 2 veces, ¿vale? Vamos a ver, ¿en Windows cómo se instala? Pues tan fácil como hacer doble clic, o sea, eso es lo primero. Hacemos doble clic en ese archivo. Bueno, está aquí todo puesto, ¿vale? Hacemos doble clic y luego, dejadme que voy a buscar las fotos. Fijaos, es verdad que esto lo comenté ayer, pero hago hincapié. ¿Os acordáis que ayer os dije que en la descripción del vídeo de YouTube tenemos Cartafol con imágenes y ejemplos? Una carpeta, ¿vale? Cartafol significa carpeta. Bueno, pues si pulsáis ahí, nos lleva a esta carpeta compartida, donde tenemos una sección de imágenes, con fotos de DNIs, por ejemplo, del PAD, y luego aquí de cómo es el proceso de registro en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o cómo es el proceso de instalación del certificado en Windows, que sería esto de aquí, ¿vale? Entonces os voy a enseñar así con ventanas porque no puedo instalarlo yo aquí directamente. Hacemos doble clic y le decimos aquí usuario actual o el equipo local. Esto es si tenéis en vuestro ordenador diferentes cuentas de usuario para que cuando se encienda vayas con tu configuración o con la de tu pareja o con la de tus hijos o cosas así. Cada uno tiene su propio escritorio, sus propias carpetas y todo eso. Pues usuario actual sería solo en ese usuario. Equipo local sería en todo el ordenador, para todos los usuarios, ¿vale? Esto depende, pero normalmente lo recomendable es usuario actual. Es decir, del que tú eres dueño porque lo tienes guardado con contraseña para que nadie pueda usar tu certificado. Bien, lo siguiente que te va a poner, nada. O sea, aquí te pone información del certificado. Le damos a siguiente. Y aquí ya tenemos opciones interesantes. Primera, contraseña. La que tú hayas decidido si tiene contraseña. A la hora de guardar una copia del certificado puedes decirle que tenga una contraseña. Entonces tú aquí se la pondrías. Y luego, opciones de importación. Esperad que esto creo que se explica luego. Sí, bueno, pues esto lo explico luego. El caso es que en principio activaríamos todo. Le daríamos a siguiente. Luego explico por qué habría que activar todo, ¿vale?
Luego, almacén de certificados, lo decimos aquí, el que está puesto. Siguiente. Aquí te pone un resumen, sí, finalizar. Y ya estaría, ¿vale? A partir de ese momento ya tendrías instalado en Windows. Espera un momentito que. Sí, ya estaría instalado en Windows ese certificado. Bien. Opciones que son interesantes marcar. Pues lo primero, habilitar protección segura con clave privada. Es muy rimbombante todo. Vais a ver que hay muchas expresiones que son así, pero a ver si entendéis todo esto, ¿vale? Esto de habilitar protección segura de clave privada es poner una contraseña al certificado. Que cuando alguien quiere usar el certificado, tengas que poner la contraseña. Entonces, por seguridad, esto es muy recomendable. No es obligatorio. Pero claro, si no es obligatorio y lo tenéis en un portátil y alguien os roba el portátil, pues va a poder identificarse por vosotros en cualquier lado. ¿Vale? Entonces, para evitar eso, se pone esto de protección segura de clave privada. Os voy a enseñar de nuevo la foto donde estaba eso. Aquí está. ¿Os acordáis que os dije estas tres opciones? Bueno, pues aquí está. Habilitar protección segura de clave privada. Bueno, de hecho, aquí lo explica mejor. Bueno, mejor no. Si habilita esta opción, se le avisará cada vez que la clave privada sea usada por una aplicación. Es decir, te va a estar avisando cada vez que se use el certificado. Siguiente opción importante. Marcar esta clave como exportable. Todo esto, tened en cuenta que es lo recomendable. Desde mi punto de vista. No es obligatorio, pero es bastante recomendable. ¿Esto qué implica? Que si vosotros tenéis ese certificado y lo instaláis en este ordenador, en el mío actual, vamos a imaginar, por ejemplo, yo lo tengo guardado en una memoria USB, ese certificado, ¿vale? Y lo quiero instalar en este ordenador. Entonces meto la memoria USB, hago doble clic, hago todo el proceso que os dije antes. Y se instala. Pero si yo no marco esta opción, si no marco como exportable, imaginaos que se me rompe la memoria USB y necesito instalar el certificado en otro ordenador, en un portátil nuevo, por ejemplo. Pues no podría, porque como la memoria USB se me fastidió, no tengo el certificado para instalarlo. En cambio, si yo le he dicho que la de este ordenador en el que estoy ahora sea exportable, pues me va a permitir hacer una copia dentro de un año, dentro de 2 o mañana, cuando se me rompa el USB, ¿vale? Entonces, en ese sentido, de nuevo, es seguro, o sea, bastante seguro. Porque es una forma de que aunque pierdas la memoria USB, aunque pierdas el sitio donde tenías guardado el certificado original, vas a tener la del ordenador o el portátil o los sitios donde lo hayas instalado, ¿vale? Por lo tanto, estas dos son muy importantes. Siguiente cosa. Bueno, esto de todas las propiedades extendidas, simplemente es que deje todo el certificado original, por decirlo así, pues se marque y ya está, no tiene más. Bien, una vez instalado, si hemos marcado lo de habilitar protección segura con clave privada, es decir, lo de pedir contraseña, nos va a salir esta ventanita. Y esta ventanita es donde yo tengo que decidir qué nivel de seguridad, medio o alto. Y de nuevo está aquí explicado, ¿vale? En el nivel medio no te pide una contraseña como tal. Lo que hace es avisar. Te aparece aquí, creo recordar, en esta zona de aquí abajo, un aviso diciendo se está usando el certificado ahora mismo. Tal página ha accedido a tu certificado. Y eso, bueno, pues digamos que para evitar que una especie de virus o malware o algo así te esté fastidiando y te esté robando cosas con tus credenciales de la administración pública, pues puede servir. Pero al final, como no pide contraseña, no es demasiado seguro, ¿vale? Lo interesante es que pongamos nivel alto. Entonces, aquí le daríamos a nivel de seguridad, escogeríamos alto. Bueno, aquí también está explicado, ¿vale? El alto. Y luego nos va a pedir contraseña. Puede tener la cantidad de letras y números y símbolos que vosotros queráis. En principio, de hecho aquí, para esta prueba, para esta demostración, puse 4, creo que 1, 2, 3, 4, puse de contraseña y funcionaba. Desde luego no es lo recomendable, pero
Que veáis que no tenéis que poner una contraseña con 20 letras, 5 símbolos y una ecuación. Es bastante sencillo la contraseña que podéis poner. Pero que no sea vuestra fecha de nacimiento, por ejemplo, ¿vale? Bien. Le damos aquí a finalizar y en ese momento ya estaría instalado. La importación se completó. Importación es la instalación en este caso, ¿vale? Se ha instalado correctamente. Entonces, así es como se instala en Windows. Y os recuerdo, al instalarlo en Windows nos va a funcionar en Google Chrome, en Microsoft Edge, en... Bueno, también en programas tipo Microsoft Office, Adobe Reader, LibreOffice, evidentemente. Cualquier programa que use certificados digitales va a usar ese sistema, ¿vale? Si queremos desinstalar o eliminar un certificado, ¿cómo lo hacemos? De Windows, pues, de la siguiente forma. Accedemos a opciones de Internet. Que ahora que me estoy fijando, aquí no está muy explicado. Ah, bueno, sí que está explicado. Que en principio opciones de Internet está dentro del Internet Explorer, que es un programa que como que ya no existe. Sigue ahí, pero como si no estuviese. Entonces, ¿cómo encontramos opciones de Internet? Pues tan fácil como darle al menú de inicio y escribir opciones de Internet. En castellano. Opciones. Fijaos, aquí me aparece. Opciones de Internet. ¿Vale? Podríamos ir al panel de control de Windows, al antiguo. Pero eso, la forma fácil es buscar directamente en el menú de inicio. Opciones de Internet. Le das aquí. Se nos abre esta ventanita. Y ahora tenemos que ir a sección de contenido. Damos ahí. Y ahora a la sección de certificados. Veis que dentro de lo que hay tiene bastante lógica. Lo que pasa que memorizarlo esto, si lo vais a hacer una vez cada 4 años, porque como os dije antes, el certificado digital aguanta 4 años, pues no. Por eso es muy interesante que tengáis acceso a esta presentación para hacerlo cuando os toque. Bien, pues le damos a certificados y aquí tenemos los que estén instalados. Podemos tener instalados muchísimos, no sé si hay un límite, pero bueno, los que vosotros queráis, ¿vale? Lo digo porque es muy típico eso de si sois dos, sois una pareja o lo que sea, pues tener los dos instalados para cuando le toque hacer a uno gestiones o a otro. O si tenéis a lo mejor de un hijo o así, pues también lo mismo. Bien, entonces aquí tengo este certificado y tengo aquí 3 botones importantes. Importar sería instalar otro certificado. En este caso es lo que hicimos antes, así que no lo vamos a explicar de nuevo. Exportar sería hacer una copia de este certificado. Y quitar sería eliminarlo. ¿Vale? Elegimos o una o otra. No tiene más pérdida. Lo único que da un poquito de miedo cuando vas a eliminar porque te aparece esta ventanita. Si eliminas el certificado te dice, oye, que no vas a poder descifrar los datos cifrados usando los certificados. ¿Estás seguro de que quieres eliminar esto? Sí, sí, o sea, es lo que quieres. Suena como muy para asustar, pero es normal, ¿vale? Bien. Entonces, imaginaos que esto lo hacéis en el ordenador del trabajo y queréis eliminarlo. Pues esto es el proceso que tendríais que hacer para eliminarlo. Le daría a quitar y ya está. Bueno, yo no voy a hacer para no perderlo, claro. Aunque bueno, tengo una copia, evidentemente, pero no quiero meterme tampoco en hacer todo eso. Bien, hemos visto entonces cómo se instala, cómo se elimina y cómo se hace una copia de seguridad en Windows. Vamos a ver ahora cómo lo haríamos en el Firefox. No es obligatorio, pero os comento el tema. Cada vez menos, pero antes era muy típico que, por ejemplo, ibas a, yo qué sé, a la página de seguridad social y ahí te decían, necesitas el Internet Explorer o el Firefox. Ibas luego a la sede del Concello de Ames y decían, aquí solo funciona el Firefox. Ibas a la página de Hacienda y te decían, aquí solo funciona Internet Explorer. Cada una pedía una cosa diferente. Y incompatibles, es decir, uno te pedía un navegador y otro el otro. Pues por eso antes era muy importante tenerlo instalado también en Firefox. Hoy en día cada vez es menos necesario.
pero aún así es recomendable que lo tengáis en los dos sitios por si acaso. Entonces, ¿cómo es el proceso aquí? Iba a decir, bastante fácil y parecido también al de Internet Explorer. Fijaos, abrimos el Firefox. Vamos a las tres rayitas estas de aquí y a ajustes. Hasta aquí lo normal, es decir, queremos ir a la configuración del Firefox. Bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pues aquí arriba tenemos un buscador y es tan fácil como escribir cert, con una R, cert, y ya encontraríamos aquí la sección de certificados. Le damos a ver certificados y aquí volvemos a tener parecido a lo que teníamos antes del Internet Explorer. Si quiero importar, le doy aquí y entonces ahí elegiría el certificado que quiero instalar. Si quiero hacer una copia de seguridad, bueno, selecciono aquí y le digo hacer copia de este certificado. O hacer copia de muchos. Si tengo muchos certificados, pues puedo hacer de muchos. Y si quiero eliminarlo, le daría aquí. Entonces, veis que no es muy difícil, simplemente es más o menos acordarse de que es ir a las opciones del navegador Firefox o a las del Internet Explorer y buscar certificados ahí, la sección de certificados. Bien, bueno. Bueno, sí. Esto ya lo he explicado. Sí, el Firefox cuando hacemos importación y todo esto, para poner mayúsculas, o sea, hacer una copia de seguridad, te dice lo de ponerle contraseña. Y te pone una especie de... una barra que te dice si está en verde que es una contraseña segura, si está en rojo que es insegura. Pero de nuevo, no es obligatorio poner una contraseña súper segura. Si le pones 1, 2, 3, 4 le va a valer aunque Firefox te diga que es insegura, ¿vale? Bien. En Firefox, a la hora de instalar el certificado no te va a decir eso de poner con seguridad alta o media para elegir una contraseña. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Es un poquito más enrevesado, pero tenemos que ir a opciones de Firefox de nuevo, ir a la sección de dispositivos de seguridad. Escribo aquí bueno. Aquí está. Dispositivos. Bueno, realmente es verdad, claro. Al poner certificado, estaba aquí certificado y justo debajo dispositivos de seguridad. Ya no me acordaba. Entonces, le damos aquí. Y ahora había que elegir esto de Software Security Devices. Bueno, ahora está en español. Dispositivo de software de seguridad. Y aquí es donde le damos a poner una contraseña. Bueno, también pone cambiar contraseña porque yo le tengo puesto una contraseña. Pero lo normal es que... Bueno, claro, en esta foto también aparece como si ya tuviese una contraseña. Pero eso, le añades ahí una contraseña para que cada vez que te pida un certificado digital tengas que poner esa contraseña. ¿Vale? Entonces, así se instala, descarga, configura y elimina. No, ostras, ahora me estoy liando. Así se instala, se hace una copia de seguridad o se elimina un certificado digital de Firefox. Vamos a ver ahora, finalmente, en Android. En iPhone es parecido, pero aquí no tengo para explicarlo, ¿vale? La cosa es, si tienes un certificado digital, lo puedes enviar a tu móvil y al abrirlo desde el móvil, lo vas a poder instalar también en el móvil para usarlo muy fácilmente. De hecho, es algo que también recomiendo muchísimo, ¿vale? Tener el certificado digital en el móvil, porque te facilita cualquier gestión que tengas que hacer, ya tenerlo ahí directamente. No todas las operaciones, no todas las gestiones con administración van a ser compatibles con el móvil, pero de nuevo, volvemos a lo que decía antes, cada vez lo son más, ¿vale? Entonces, antes, por ejemplo, para pedir algo muy básico como el informe de vida laboral, lo podías hacer desde el móvil, pero era una página como quedaba muy antigua, muy mal diseñada para móvil, es decir, no quedaba nada bien. Hoy en día está todo perfectamente integrado. Pero luego, y la sede electrónica de la Xunta y la del Concello de Ames también funcionan perfectamente hoy en día con el móvil. Antes la sede del Concello de Ames recuerdo que era un poco de cachondeo al verla en el móvil. Pero bueno, entonces es eso. Es muy interesante tenerlo instalado también en el móvil para hacer cuando toque alguna gestión. Requisitos a la hora de instalar un certificado en el móvil. Pues 1.
que es que el móvil tenga bloqueo. Puede ser un bloqueo con PIN, con contraseña o con huella digital, ¿vale? Pero tiene que tener bloqueo. Bueno, o, ¿cómo se dice esto? Reconocimiento facial también valdría, o por Bluetooth, pero bueno, el caso es que tiene que tener bloqueo. El típico PIN de toda la vida. Si tú no lo tienes con un PIN o con una contraseña, pues no te va a dejar instalar el certificado, por temas de seguridad. Ya directamente es como poner la tirita antes de la herida, o la venda antes de la herida, ¿vale? Es como decir, mira, si te roban el móvil, te van a usar el certificado cuando les dé la gana, así que no te dejamos instalarlo a no ser que pongas una contraseña. Entonces, lo primero es eso. Tienes el móvil con PIN o con contraseña, con huella digital, haces, iba a decir doble clic, no, o sea, abres el archivo, el certificado, lo buscas, lo descargas desde tu móvil y lo abres. Y entonces se instala, simplemente te dice si tiene contraseña que pongas la contraseña y se instala en tu móvil y ya está. A partir de ese momento, tú cuando vayas a cualquier página con el móvil que te pida el certificado digital, te va a aparecer un recuadro donde te dice, vale, ¿qué certificado digital quieres usar? Eliges el tuyo y para adelante, y ya está. Aquí donde pone instalar, tenemos un vídeo donde se ve el proceso completo. No lo vamos a ver todo, pero simplemente para que veáis. Aquí tenés... Bueno, el proceso es, mira, aquí tiene el certificado digital, lo abre, le aparece esta ventanita que va a aparecer ahora. Ahí está. Donde le pide la contraseña. Fijaos que este también puso un 2, 3, 4, 5, 6. Y dice, vale, pues vamos a guardar el certificado, aceptar. Y ya estaría. Ya estaría instalado a partir de ese momento. Y ahora vas a cualquier página y ya te aparece, esta es la ventana donde te dice que selecciones un certificado. Si solo tienes uno ya va a ser ese el que tengas, ¿vale? Fijaos que aquí tiene muchos numeritos y tal, pero bueno, veis que es de un tal Salvador Fuentes. Bueno, Salvador no, Tomás Salvador Fuentes. ¿Vale? Entonces, si solo instaláis uno, pues no tiene pérdida porque va a ser el único que haya. Pero imaginaos que instaláis también el de otra persona, pues ahí tendréis que elegir o uno o el otro que aparecería por ahí. Bien, hasta aquí la parte de certificados. Yo creo que más o menos... voy con 10 minutos de retardo. Creo que más o menos quedó clara la idea de cómo se instala en diferentes sitios. Vamos a ver ahora siguiente proceso, bueno, método de identificación con la administración pública de forma telemática, que es clave. Clave es el sistema que usa la administración nacional, ¿vale? Del Estado. Lo que tiene interesante clave es que funciona, os lo comenté ayer, funciona como un correo electrónico o como una cuenta de Netflix o una cuenta de YouTube en la que tienes que poner un usuario y una contraseña. Es decir, tu DNI y la contraseña que hayas elegido. Por lo tanto, ya no es como... o sea, vamos a recapitular. El DNI requería tener un lector de tarjetas, llevarlo siempre contigo. Incómodo. Y además, si usas móvil, pues normalmente el lector de DNI no es compatible con el móvil. El certificado digital requería instalarlo, que es lo que acabamos de ver. Bueno, pues clave ya no requiere de instalación ni de tener un aparato extra. Simplemente requiere de que tú te des de alta. ¿Vale? Vamos a hablar de dos tipos de clave, que es clave PIN y clave permanente. Clave permanente es la que comento yo, la típica. Clave PIN es diferente, es para cuando haces un uso muy ocasional, pero yo lo que recomiendo es siempre tener clave permanente, las dos. O sea, con clave permanente también tienes clave PIN, ¿vale? Bien, ¿cómo nos registramos? Pues pulsamos el enlace o buscamos clave en Google y nos va a aparecer, fijaos. Escribo clave. Clave es con arroba aquí, pero ni siquiera hace falta ponerlo con arroba. Veis que puse clave y ya me lleva a la página de clave. ¿De acuerdo? Bueno, entonces le doy al botón de registro y aquí tengo los tres métodos para registrarme en el sistema de clave. A través de internet sin certificado electrónico. Esto suena muy apetitoso.
¿vale? Porque dices, es a través de internet, no tengo que irme a ningún lado y no tengo que usar certificado digital, ni DNI, ni nada. Pues si no tengo nada de eso, me va a ser lo más cómodo, pues voy a hacerlo. Ahora os comento cuál es el problema. Luego tenemos aquí a través de internet, pero con un certificado electrónico o DNI. Lo que os dije antes, son equivalentes, ¿vale? Cualquiera de los dos le vale. Y por último, presencialmente, en una oficina de registro, que son diferentes a las que vimos antes, ¿vale? A las de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Bien, pues vamos a esto. A través de internet... Bueno, esperad que voy aquí mejor. A través de internet, sin certificado digital, es un proceso muy lento. ¿Por qué? Porque implica que te van a enviar una carta con un código. Entonces es eso. El problema es que si lo quieres para mañana, no lo vas a tener mañana. Te van a enviar una carta, no un correo electrónico, una carta postal, ¿vale? A tu buzón. En principio, a donde tú tienes puesto en el DNI. Entonces, imaginaos que en tu DNI tienes una dirección diferente. Pues estás fastidiado, ya no te vale ese sistema. Luego, el otro método, a través de internet, con certificado digital, que es el más habitual. Si ya tienes certificado digital, aprovechas para darte de alta en clave. Bien, para esto vamos a tener que poner el correo electrónico, el número de teléfono y usar el certificado o el DNI. Nos vamos a identificar cubriendo los datos. Vamos a recibir un justificante por correo electrónico en PDF, un archivo PDF, que creo que son de 6 o 7 páginas. Y no lo debemos tirar porque en la quinta página hay un código importante que vamos a usar en algún momento. Os voy a comentar luego. Pero quedaos con que vais a recibir un archivo PDF con la información, ¿vale? Y luego a partir de ese momento tú ya podrías usar la clave PIN, ¿vale? Cuando tú te registras en el sistema clave, puedes usar la clave PIN. Dentro de un momentito os comento qué es la clave PIN. Luego, el tercer método de registro sería presencialmente en una oficina de registro. Pues aquí tenéis el buscador de oficinas de registro. Ponemos aquí la dirección. Bueno, primero voy a decir que solo quiero buscar oficinas para clave. Y aquí voy a decirle que, de nuevo, bueno, voy a probar en Ames. Y da igual, busco así y a ver si en Ames tiene. Pues va a ser que no. Santiago. A lo mejor sí que tenía, que no me fijé si había aquí abajo. Pero bueno, aquí tendríamos, ¿vale? Las diferentes oficinas. Aquí sí que creo que pone número de teléfono y horario. Ah, no, horario tampoco. Pero bueno, te pone el número de teléfono, que es el proceso que te decía antes de yo por si acaso llamaría para asegurarme de a qué hora están disponibles, si hay que pedir cita o lo que sea. Entonces, aquí en estas oficinas lo podría hacer. Bueno, ya no hay más. Bien. La idea al final es que lo hagas como lo hagas, vas a recibir, como dije antes, un archivo PDF, bueno, un correo electrónico con un archivo PDF que es, por decirlo así, el justificante de que te has registrado en el sistema de clave. Cuando estás registrado entonces en el sistema de clave, tú tienes acceso a una clave PIN. Tú le has dicho, mira, mi DNI es este y empareja a ese DNI mi número de teléfono y mi correo electrónico. Para cualquier gestión que tenga que hacer, ahora el Estado va a saber que tienes esa dirección y ese número de teléfono, ¿vale? Esto es algo que cuando, por ejemplo, te das de alta con el DNI, en principio no te piden un correo. Entonces, de esta forma ya sí que tienen vinculada tu DNI al correo. Bien, ¿en qué consiste la clave PIN? La clave PIN es una clave que se puede usar durante solamente 10 minutos. Desde que tú la solicitas, solo la vas a poder utilizar durante 10 minutos. Pero ojo, no estoy hablando de que tengas que... Este no era el proceso de solicitud de clave PIN, ¿vale? Esto era el proceso de registrarte en el sitio, o sea, en la clave, en la base de datos del Estado. Pero tú, una vez estás registrado ahí, vas a poder pedir la clave PIN hoy, mañana, pasado mañana, una diferente cada día. ¿Vale? ¿Cómo? Pues
desde aplicación móvil o desde esta página web. Lo recomendable es la aplicación móvil. ¿Vale? Aquí tenéis la de Android. En Apple se llama igual, clave PIN. No sé por qué no carga esto bien. Ahí está. Voy a poner aquí este vídeo para que el vídeo no se ve muy bien. Bien. Desde el ordenador sería desde esta página web que no funciona muy allá. De hecho, la última vez que lo intenté usar no me funcionó. No voy a hacer ahora la demostración, pero tú tendrías que poner aquí tu DNI y aquí, para que se aseguren de que es tu DNI, así en plan que tú tienes la tarjeta ahí a mano, pones la fecha de validez, cuando caduca el DNI. Entonces, con esos dos datos le das a obtener PIN y te enviarían un SMS con la clave. Con la clave PIN, que suele ser una clave alfanumérica de solamente 3 letras, que funciona durante 10 minutos, ¿vale? Y este proceso tendría que hacer, por ejemplo, si hoy quiero pedir mi informe de vida laboral, hago esto, pongo esa clave PIN en el sitio aquel y ya está. Que mañana quiero pues ir a Esaude, pues lo mismo. Bueno, Esaude justo no. Seguridad social, pues voy con clave PIN, la solicito aquí una clave PIN nueva y en la seguridad social pongo el PIN que me han enviado de 3 letras, ¿vale? En el móvil, que os decía que es más cómodo, tienes esta aplicación donde tú vas a poner lo mismo, solo que esto ya queda vinculado para siempre, bueno, para siempre, hasta que pierdas el teléfono o se rompa o lo que sea. Pero queda en tu teléfono vinculado con tu DNI, pones la fecha de caducidad y a partir de ese momento ya queda ahí guardado en el móvil que ahí tienes la clave PIN, que te va a aparecer la clave PIN cuando se solicite, ¿vale? Lo siguiente supongo que aparecerá aquí el numerito. Ah, pues no aparece. Vale, entonces fijaos, actualmente no dispone, bueno, actualmente no dispone de un PIN porque no lo ha solicitado en ninguna página. No has ido a pedir el informe de vida laboral y decirle, vale, voy a hacerlo con la clave PIN. No te ha enviado aquí el código todavía. Lo vais a ver dentro de un momentito, que por ahí debería aparecer, supongo que en el vídeo. Ah, pues no. Bueno, pues en esa pantalla, al abrir la página, o sea, la aplicación, aquí aparecería el código directamente, ¿vale? Cuando tú lo solicites en informe de vida laboral o cualquier sitio con clave. Bien, tenemos entonces la clave PIN, que está bien por eso de que se puede usar sin demasiadas complicaciones, pero vamos a ver ahora que existe la clave permanente, que es lo que os decía hace un momento, como si fuese un usuario y una contraseña. Bueno, lo dice ya su nombre, ¿no? Permanente. Que tú tienes una contraseña, por decirlo así, para siempre. Que tampoco es para siempre porque tienes que renovarla cada 2 años, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace la clave permanente? Pues lo primero es estar registrado, como vimos antes. Una vez estamos registrados, vamos a este enlace y creo que es aquí. Bueno, no voy a hacer, claro, aquí no voy a hacer el proceso. Pero bueno, iría al enlace ese y pondría los datos de la clave PIN que me van a pedir. O sea, pongo mi nombre de usuario, perdón, mi DNI y me van a enviar una clave PIN, un SMS. Y luego yo ahí lo que tengo que hacer es poner una contraseña nueva. El detalle es que en ese formulario que hay que rellenar, un momentito que os lo pongo por aquí, es donde nos piden, ¿dónde estaba? Es donde nos piden un código de verificación que nos enviaron en el archivo PDF a la hora de registrarnos. ¿Vale? ¿Os acordáis que os dije? Quedaos con que vais a recibir un archivo PDF y en la quinta página
hay algo importante. Bueno, pues es un código de verificación que nos va a permitir registrarnos en clave permanente. Esto es un poco lioso porque es como, a ver, si ya tengo clave PIN, ¿para qué quiero clave permanente? Bueno, pues por comodidad, para no tener que andar pidiendo el código cada vez que uses la clave. Yo simplemente tengo mi usuario y contraseña y me vale durante 2 años. Cuando pasen 2 años, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la contraseña. Tampoco hay mayor problema, simplemente es eso. Vale. Y vamos a dejarlo aquí porque no me da tiempo a hacer Chave 365. Bueno, sobre esto, mañana continuamos con Chave 365, que es el equivalente para la administración autonómica de clave. Veremos que es muy parecido en muchos sentidos. Veremos el tema de las firmas digitales. Y veremos cómo entrar en la sede electrónica de la Xunta, bueno, cómo funciona la sede electrónica de la Xunta y cómo funciona la del Concello de Ames. Un poquito por encima, simplemente comentar pues lo que tienen. Y ¿cómo se dice? Dos servicios, esto ya en función del tiempo que tengamos, espero que dé tiempo a todo. Dos servicios bastante interesantes como ESAUDE y Notificagal, que se usan con Chave 365 o con DNI electrónico o con certificado digital. Y si ese tiempo también veremos, pues por ejemplo, el informe de vida laboral o alguna cosa así, para que veáis cómo se usaría con clave. Y ya. Vale. Pues mañana veremos todo eso. Espero que dé tiempo. Si no, pues me alargaré un poquito más para que podamos verlo todo. Y nada más, ¿vale? Nos vemos mañana. Cuidaos. Hasta luego.